Bueno amigos, a esta hora, 7:03 de la mañana, estamos listos para nuestro primer encuentro con nuestros invitados. Juan Pablo Olalquiaga, industrial, expresidente de Conindustria, hasta hace poco relativamente, presidente de Fundei, organización no gubernamental dedicada a insertar en el mercado empresarial a estudiantes universitarios, presidente de American Immigration Lawyers Association. Juan Pablo, buenos días, siempre es un gusto tenerte por acá, bienvenido. Buenos días, Eduardo, muchas gracias por llamarme, buenos días a todos tus oyentes. Mira, por supuesto que vamos a hacer balance del sector industrial, pero yo ayer retuiteaba un mensaje tuyo en Twitter, donde tú con mucho entusiasmo invitabas a esta entrevista, porque te interesaba hablar de esos ejemplos, de esos modelos de países desarrollados que lograron avanzar desde situaciones peores a Venezuela. Hermano, eso es muy importante. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Este país necesita corrección, necesita reajustar su rumbo. Nos interesa mucho que nos cuentes qué hay que decir al respecto. Bueno, fíjate que Venezuela se enfrenta, por supuesto, a dos grandes dilemas, Eduardo. El primer dilema, sin duda, es la transición política que tiene que hacerse, sin la cual no se consiguen las políticas públicas necesarias como para producir un desarrollo del país en todos los órdenes, ¿no? Pero el segundo dilema al cual se enfrenta es las macrotendencias del mundo, dentro de la cual una de las más importantes es la descarbonización. Todo el tema del calentamiento global y el hecho de que no se puede continuar consumiendo combustibles fósiles que van quemando carbón al ambiente, justamente por la razón esta del calentamiento global, y toda la tendencia que hay en consecuencia a la sustitución de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo, a los fines de producir electricidad para que tengamos en la casa, gasolina para que no funcionemos sobre la base de carros de gasolina, sino de carros eléctricos, o transporte pesado, pues que deja de funcionar sobre la base de petróleo, ¿no? Y en eso el mundo está haciendo unos enormes avances, con lo cual Venezuela, que ha dependido tradicionalmente del petróleo y con el petróleo con el cual está contando como para poder hacer un plan de reconstrucción del país una vez que se produzca esta transición, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que cuestionarnos si acaso la dependencia o la planificación a futuro sobre la base del petróleo va a tener sentido y se va a poder materializar conforme las expectativas que estamos teniendo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que en la medida en que ese petróleo pues no nos vaya a apoyar en la magnitud en la cual lo requerimos, pues si no nos apoya en esa misma magnitud, pues vamos a tener que buscar alternativas de qué cosas hacer como para generar primero tamaño de economía, es decir, Producto Interno Bruto per cápita, el hecho de que tengamos suficiente gente trabajando o suficiente gente teniendo ingresos como para que pueda tener una vida en la cual pueda cubrir todas sus necesidades materiales, pero además también balanza exportadora. Y ahí nos damos cuenta de que hay muchos ejemplos en el mundo, Eduardo, de países que han logrado salir de la pobreza paupérrima similar a la que estamos nosotros y han logrado pues tener unas economías con unos niveles de desarrollo significativo. Un ejemplo que yo siempre señalo y que me gusta mucho es Corea del Sur. Corea del Sur, bueno, pasó en los años 50 de tener la guerra de las dos Coreas, la guerra con Corea del Norte, y de estar totalmente depauperada. En términos de Producto Interno Bruto era, mínimo en en términos de exportación era básicamente nada. Y hoy en día es uno de los países más desarrollados que hay. Exporta cerca de 680 mil millones de dólares. Consideremos Venezuela, que con todo y su petróleo nunca llegó a exportar más allá de los 80 o 90 mil millones de dólares al año. Bueno, Corea del Sur, sin tener petróleo, exporta unas 8 o 9 veces el máximo histórico venezolano, ¿verdad? Y lo hace sobre la base de exportar productos de muy alta calidad.
Así como en Venezuela nuestra principal empresa era PDVSA, bueno, en Corea del Sur es Samsung, que es productos de muy alta tecnología. Y eso le da como para poder tener ingresos per cápita que están por el orden de los 25 o 30 mil dólares al año, lo cual está muy por encima de la media, no solamente latinoamericana, sino de la media mundial, ¿no? Y esto lo hacen en condiciones de haber construido una institucionalidad tal que les permite a los ciudadanos pues unos niveles de libertad extraordinarios, unos niveles de respeto a la ley extraordinarios y unos niveles de integridad y transparencia muy fuertes, ¿no? Pero si nos venimos a Latinoamérica, tenemos ejemplos como por ejemplo como está ahí Costa Rica, que es una sexta parte de Venezuela en términos de población, pero que tiene unos niveles de exportación hoy en día muy superiores a los de Venezuela, pero en términos per cápita, en términos de unidades exportadas o dólares exportados por cada persona, pues si Venezuela se tuviese que comparar con Costa Rica, debería exportar cercano a unos 140 mil millones de dólares, cuando Venezuela lo máximo que hizo fue 70. Entonces, tú tienes ejemplos de construcción de países que sobre la base del haberse educado, del haber tenido políticas públicas acertadas, han logrado pues tener unos niveles de prosperidad para sus ciudadanos, de bienestar material y de riqueza que Venezuela jamás ha llegado a tener. Así que yo creo que el mundo venezolano tiene que ir avanzando pues hacia allá, y eso es una de las razones de ser de esta organización que presido, que fundé, y que lo que pretende es fungir como una bisagra que pueda articular en torno de investigación y educación para las empresas. Qué interesante, Juan Pablo, cuánto te agradezco en nombre de la audiencia que nos sigue por internet, por radio y por televisión en vivo, porque este mensaje es necesario, un soporte histórico que nos diga cómo países que vivieron situaciones peores a la nuestra, que es bastante decir, casi que inimaginable, hoy tienen niveles de desarrollo, lograron recuperarse. Y me parece tan comprensible, tan claro, esto que tú planteabas de los dos dilemas. Juan Pablo, ¿en qué condiciones está Venezuela? Fíjate, el FMI está pronosticando que tendremos el peor descenso en América Latina con 25%. El penúltimo tiene casi la mitad que nosotros, que es Perú, 13,9%. ¿Qué debemos tomar en cuenta con respecto a nuestra industria? Yo he dicho hace poco, me lo comentó Adán Celis, y eso me impactó, que hoy una Nutella es más barata que una nucita. Eso revela, bueno, profundos laberintos y vicios que tenemos que revisar en el punto de vista de la salud de la economía. Pero desde lo que acabas de decir, ¿qué hay que valorar y qué hay que reapuntalar de nuestra industria venezolana? Bueno, Eduardo, fíjate que la industria venezolana perdió su razón de ser, en el sentido de que un país, para que tú instales una industria, es decir, que tú puedas comenzar a fabricar un producto, tú tienes que tener una cantidad de elementos que te justifican que que hagas esa inversión. Entre esos elementos está que tú tengas tamaño de mercado, o sea, que tengas demanda suficiente de ese bien, cualquiera que sea el bien, ¿verdad? Venezuela es un país que pasó de tener un Producto Interno Bruto de unos 280 a 300 mil millones de dólares, lo cual te generaba un ingreso per cápita que estaba alrededor de los 12 mil dólares anuales por persona, que te daba como para que hubiese demanda de muchas cosas, que posibilitaban el hecho de que si tú lo comenzabas a fabricar aquí, bueno, ibas a poder vender muchas de esas cosas. Hoy en día Venezuela tiene un Producto Interno Bruto que más bien está cercano a los 50 mil millones de dólares, lo cual te da un ingreso por cápita que está más bien cercano a los 2.000 millones, a los 2.000 dólares anuales, un poco similar a lo que es Uganda, por decirte, ¿no? Entonces, la demanda que hay de una gran mayoría de bienes, pues no está ahí. Entonces, si tú tienes un mercado tan chiquitico, bueno, cualquier cosa que tú vayas fabricando, pues te va resultando, porque fabricas muy poquitas de esas cosas, te va resultando muy, muy costosa. Por eso Adán te refería de que una Nutella es más barata que una nucita, porque la Nutella se produce en grandes cantidades y eso te
produce unas economías de escala muy altas. Una nucita lo que tú produces son, bueno, muy pocas unidades. Entonces el costo de la extracción del cacao, el costo del procesamiento de la pasta y el costo de la fabricación del tubo, bueno, son mucho mayores en proporción a lo que sería para otro que tenga un nivel de producción mucho más alto, ¿no? Juan Pablo, disculpa que te interrumpa aquí, debo hacer una pausa. Al regreso, sigues haciendo ese análisis de balance sobre la industria venezolana en lo que va de este 2020. Amigos, Juan Pablo Olalquiaga fue presidente de Conindustria y es presidente de esta organización no gubernamental que él describía, que nos ha permitido a través de su análisis conocer cómo otros países, desde situación peores a las que tiene actualmente Venezuela, hoy están en niveles de desarrollo. Interesante, ¿no? Regresaremos con Juan Pablo Olalquiaga. Bueno, Juan Pablo Olalquiaga, estabas haciendo balance, estabas explicando la circunstancia de la industria nacional que tiene que convivir hoy con la inevitable importación. ¿Cómo podríamos alcanzar equilibrios? Porque hoy más que nunca necesitamos ser productivos, pero al mismo tiempo mantenemos esa alta dependencia de lo que llega a través de los puertos. ¿Cómo procurar los equilibrios? Bueno, los equilibrios son imposibles en este momento, Eduardo, por lo que te refería. Pues tú tienes ahí un tamaño de mercado que no te da como para que las industrias locales puedan tener economías de escala. Por otro lado, también tú has ido destruyendo todo lo que son las cadenas de suministro locales. Por ejemplo, una fábrica de pinturas en Venezuela que fabrica pinturas y requiere, digamos, de suministros del sector petroquímico, como pueden ser sileno, tolueno o algún otro tipo de solvente. Algún solvente tan básico como lo puede ser el Barsol, que es uno de los solventes más simples que hay en la industria petroquímica. Bueno, en Venezuela se compra el Barsol casi al doble del precio internacional. Entonces, si tú vas a fabricar una pintura y tú vas a requerir Barsol, bueno, ya por ahí no eres competitivo, porque antes tú contabas con un Barsol que era mucho más barato que el Barsol importado, que es su equivalente importado. Hoy es lo contrario. Pero es que Venezuela, digamos, para que exista industria, tú requieres, digamos, una infraestructura que opere, requieres electricidad, requieres en términos de infraestructura, gente capacitada. Venezuela ha emigrado su gente capacitada, una porción relevante de su gente capacitada, y con eso fuiste perdiendo talento y experticia. Requiere financiamiento, y hoy en día la banca venezolana es, bueno, una fracción. La banca venezolana es, en términos de tamaño de créditos otorgados, es una fracción de República Dominicana. Entonces, de esa forma, tú no tienes capacidad, digamos, tu capacidad material de poder ser competitivo, de poder invertir, de poder generar investigación y desarrollo. Si a eso tú le añades una política arancelaria, que es la que los países utilizan como para compensar sus desequilibrios con mercados más competitivos, fíjate que eso es lo que ha estado haciendo hoy en día Estados Unidos como para poderse defender de productos chinos. La política arancelaria en Venezuela pues simplemente no existe. Tú pagas aranceles, es decir, pagas impuestos por traer materia prima, pero no pagas impuestos por traer productos terminados. Entonces hay un desincentivo ahí a la producción nacional muy fuerte. Y al final terminas dándote cuenta de que el grueso de las empresas venezolanas, de las empresas industriales venezolanas, pues terminan fabricando productos de mayor costo que sus equivalentes importados. Así que tú tienes que hacer una revisión muy a fondo de lo que es la infraestructura del país, como te digo, en términos de electricidad, en términos de educación, en términos de financiamiento, pero también tienes que tener unas políticas públicas que te organizan el que los productos nacionales tengan unos incentivos como para poder ser fabricados. Ese es parte del vuelco que Venezuela tiene que dar, y a eso le tienes que sumar pues lo que te refería antes, lo que te refería antes en términos de hacia dónde vamos como mundo, en la medida en que nosotros no tenemos productos con los cuales podamos ser competitivos en este momento en Venezuela, y que el mundo está yendo hacia la digitalización, hacia la robótica, que va sustituyendo mano de obra barata, y eso es lo que tiene Venezuela, mano de obra barata, no mano de obra calificada. Pues
las posibilidades que tienes de ser competitivos no están ahí, y eso es donde tienes que empezar a concentrarte. Por eso que yo creo que es un momento oportuno, si bien Venezuela no ha tenido su transición política aún, es un momento oportuno como para pensar, bueno, cuando se dé como país, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿A cuáles productos me voy a dedicar y qué es lo que requiero yo para dedicarme a eso? Y ahí es donde viene a insertarse todo el dilema de qué tipo de productos deben fabricar los países en términos de las tecnologías que tienen, en términos de las capacidades de educación que tienen, y tienes que comenzar a desarrollar educación y tienes que comenzar a desarrollar tecnología. Así que esos cuestionamientos son los que tenemos que hacernos hoy en día como país, y cada empresa individual por su cuenta también tiene que hacerse el mismo cuestionamiento. Oye, Juan Pablo, qué análisis tan brillante. No porque me guste, no porque digas lo que yo... No, qué análisis. Mira, tú acabas de hacer esto, primera vez que lo digo en mi vida como profesional, como un perfil 21, como un examen de sangre del tema de la industria, del tema país. Cuando dices, en Venezuela abunda la mano de obra barata, pero no la mano de obra calificada. Tenemos que saber para dónde vamos como mundo. Este desglose que hiciste sobre las razones por las cuales la industria venezolana tiende a empequeñecerse, el pequeño mercado de consumo, la destrucción de la industria, los límites de los servicios básicos, el tema del talento y el personal que se va, el financiamiento, crédito de la banca, los aranceles. Oye, qué maravilla de análisis. Yo solo en minuto y pico que me queda te preguntaría, porque también dijiste que era necesario, ¿cuáles son los incentivos posibles en este momento para la industria? Bueno, fíjate que yo te diría que tú tienes un pool de talento en las universidades muy, muy fuerte. Hay una cantidad de profesores ahí que se han ido preparando con el pasar de los años y que rehusaron a emigrar, por las razones que sea, pero que están ahí disponibles como para poder generar investigación, como para poder complementar avances en procesos que tienen bueno, varias carencias, ¿no? Por supuesto que todos tienen una carencia de infraestructura en términos del deterioro que laboratorios han venido teniendo, o en términos de desactualización, en términos de computación, ¿verdad? Pero que no están desactualizados intelectualmente, y que por supuesto, como tú bien sabes, Eduardo, ganan unos sueldos que son miserables. Entonces, el poderse relacionar con esos talentos que hay en la universidad te puede permitir hacer un análisis de dónde estás tú como empresa posicionado en términos de qué es lo que hay en el mundo y qué es lo que tienes tú, y cómo puedes hacer como para ir subiendo en esa escalera de actualización que te permite eventualmente tener productos que sean diferenciados, sean exportables y tengan atractivo para la exportación. Así que yo creo que eso es una de las cosas que tenemos en este momento, que es una gran reserva a la cual podemos echar mano, y que en la medida que lo comencemos a hacer ahora, bueno, nos comenzamos a preparar para ese momento en el cual Venezuela dé el giro y pueda tener el resto de las condiciones de infraestructura que nos posibiliten materializar ese desarrollo que podemos comenzar a planificar a partir de hoy. Juan Pablo, como venezolano me has dejado profundamente conmovido, inquieto, reflexivo. Te agradezco muchísimo esta que es sin duda de las mejores entrevistas que me han permitido en los últimos meses, porque es una entrevista esclarecedora, es un análisis que convoca a toda Venezuela, yendo al grano de lo que nos interesa saber para una visión. Te lo agradezco mucho. Qué útil, te agradezco la utilidad del mensaje que nos has dado a través de estos potentes canales de difusión. Me has dejado muy emocionado, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Eduardo, por haberme llamado, y espero que sea útil para la reflexión común en la opinión pública. Sí, señor. Por tal de que podamos continuar a planificar, o que podamos planificar una reconstrucción muy necesaria que tenemos por delante. Buenos días a ti y buenos días a todos tus oyentes. Wow, Juan Pablo Olalquiaga, industrial, expresidente de Conindustria, presidente de Fundey. Qué interesante exposición. Pero para transcribirla palabra a palabra, regresaremos.